Ed y Lorraine Warren, la pareja de investigadores paranormales más trascendente de todos los tiempos. Nos regalaron durante sus vidas varios casos sobrenaturales que hasta la fecha siguen atrayendo a millones de personas a las salas de cine. Ed murió en el año 2006 a la edad de 80 años. Lorraine lamentablemente falleció hace unas semanas, el 18 de abril de este año, a sus 92 años, dejando atrás historias como Annabelle, el caso de Amityville, El Conjuro, y esta noche toca el turno de contar la suya. Esta es la historia de Ed y Lorraine Warren y su caso más icónico, Annabelle. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Buenas noches a todos, gracias por escucharnos y una mención muy especial a varias personas que nos escuchan en Spotify. Al parecer nos recomiendan porque escuchan a otros podcasts en la misma temática más o menos, y les queremos decir que tenemos un grupo en Facebook, se llama Señales Podcast. Estamos en YouTube también si nos quieren seguir. Los videos tienen algunas imágenes de algunos de los casos que contamos, así que si quieren suscribirse, si quieren darnos like en la página, ahí estamos, nos pueden encontrar con el mismo nombre. Y también al parecer hay muchas personas que nos escuchan de otros países, no nada más en México, en Estados Unidos, en Guatemala, algunas personas en Argentina, en Perú. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a Denise, con quien estuve platicando. Gracias por tus historias. Luego ya les platicaremos acerca de estas. Qué chingón ver el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan, ya sea para pasar la tarde, ya sea como nuestro amigo César, que nos escucha cada vez que sale de viaje a Juárez y de vuelta. Dice que es como venir platicando con alguien sobre cosas interesantes. Un saludo para César. Denise, un saludo para ti a Oaxaca. Gracias por escucharnos, por el apoyo, como mencionó Pepe. Ya tenemos casi 2000 escuchas en lo que viene siendo Spotify. Tenemos casi 100 personas en Estados Unidos y en varios países. Les agradecemos bastante su tiempo y su preferencia. Y ahora sí, vámonos con el tema de hoy. Bueno, antes de comenzar también a una amiga que a cada rato me pregunta cuándo volvemos a grabar, a Alejandra García, muchas gracias también. Y ahora sí, Oscar. Ed y Lorraine Warren. Bueno, antes de entrar en la vida de ellos, ¿no? Todos algún momento vieron El Conjuro, vieron Annabelle, vieron La Monja, porque en algunas de sus películas se hizo alusión a la monja en la del Conjuro 1 y 2. De hecho, en el terror de Amityville no se les menciona muy directamente, pero ellos también, en cuanto a la vida real, estuvieron involucrados en ese caso también. Y pues algunos de ustedes ya tendrán la noción de quiénes son estos personajes tan importantes en el ámbito paranormal. Hoy les vamos a contar sobre su vida, cómo llegaron a ser quienes son y obviamente, ¿no? Por supuesto, uno de los casos más importantes que ellos llegaron a tratar, que es el caso de la muñeca maldita Annabelle. También los Warren fueron los encargados en investigar muy profundamente el caso del poltergeist de Enfield. Este caso ya lo hemos platicado, tal vez no tan metódicamente, no tan a fondo como lo hacemos ahora, pero en el segundo episodio de este podcast, que se llama Posesiones, tocamos este tema. Es una plática un poco más relajada, un poco más pues desordenada, pero está padre. Platicamos qué fue lo que pasó y bueno, en ese momento nos acompañaban todavía Jesús Villalobos y Abraham Villaseñor, que les mandamos un saludo. Así que si quieren escuchar sobre ese caso, también escuchen el episodio número 2. Ahora sí, Oscar. Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926. Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927. Ambos son de la ciudad de Bridgeport, en Connecticut. Y Ed, desde muy pequeño, dice que él creció
entre comillas, en una casa embrujada. Desde los 5 hasta los 12 años, él vivía en esta casa con sus papás. Su papá, que era un policía en ese momento, decía que había una explicación lógica para todo lo que pasaba en la casa, porque a todos les pasó ver o escuchar algo, pero dice, jamás me dijo cuál razón lógica era, solamente decía que había alguna explicación. Es como tú, Pepe, ¿no? Su papá era tú. O sea, te enseñamos fotos de fantasmas, te enseñamos videos claramente editados de fantasmas. Nos han pasado a muchas personas algunos sucesos sobrenaturales, pero al fin y al cabo tú dices, no, no existe, no hay demonios, no hay espíritus, todo tiene una explicación lógica, pero aún así no nos puedes explicar cuál es. Y como no puedo explicarlo, por eso son demonios, obviamente. Pero bueno, lo que pasaba en la casa de Ed es que la familia se iba a las 2 o 3 de la mañana a dormir. Ed se acostaba en su cama y de pronto escuchaba cómo la puerta de su armario se comenzaba a abrir. Él cuenta que volteaba al armario, se veía nada más la oscuridad porque no había ninguna luz, pero poco a poco se empezaba a formar una bola de luz dentro del armario. Esta bola crecía en tamaño y en intensidad, y tenía el tamaño más o menos de una pelota de básquetbol, dentro de la cual se veía la cara de una anciana que estaba como en agonía o estaba como molesta. No era una cara reconfortante, digamos. Luego esta bola comenzaba a salir del armario, daba vueltas alrededor del cuarto de Ed, y mientras hacía esto se escuchaban pasos y una respiración agitada. Luego Ed pensaba lo que le decía a su papá. Pensaba, hay alguna explicación lógica. Pero ya para este momento, cuando él trataba de como centrarse en que era, no sé, algún sueño, era alucinación o algo así, ya para este momento ya estaba en cama de sus papás, obviamente, por este miedo que tenía. Y con justa razón. Fuera cierto o no, él lo veía o pensaba que lo veía y pues no era algo normal. Lorraine al parecer también pasó por cosas similares, también incomprendida. Desde muy pequeña ella estuvo en una escuela católica, donde pues obviamente había monjas y pues estaban bastante ligados a la iglesia. Ella en algún momento llegó a mencionarle a alguna de las monjas de la escuela que ella veía luces, por lo cual la reprendían y la mandaban a rezar Padres Nuestros, la castigaban, por así decirlo, ¿no? Ella dijo que veía luces alrededor de cada una de las personas, entonces fue cuando se dio cuenta de que ella podía ver el aura de la gente. Fue cuando, pues como quien dice, empezó a descubrir sus dotes como clarividente. A los 16 años, trabajaba en el cine colonial de la ciudad de Bridgeport, allá en Connecticut. Ella vivía en un pueblo, después se mudó a esta ciudad, donde salía con sus amigas o su mamá al cine. Ella no tenía ningún interés de conocer a ningún chico en la ciudad, pero le presentaron a Ed, a quien vio muy bien vestido, y después de entonces comenzaron a platicar. Él decía que veía a Lorraine que entraba al cine todos los miércoles por la noche, y comenzaron a platicar y se hicieron amigos. Dice, de una noche la acompañé a su casa donde le pedí una cita conmigo, así fue como comenzó todo. Después de esto, después de haber formado una relación, Ed a la edad de 16 años, digo 17 años, se enlistó a la Marina. 4 meses después, él estando en la Marina, estuvo en un accidente, bueno, el barco en el que él servía se hundió en el Pacífico y él sobrevivió. Se le regresó a casa por un mes como parte de una incapacidad de sobreviviente, a la cual a todos los soldados, después de sobrevivir a algún tipo de trauma o algún tipo de evento de este tipo, se les mandaba a su casa como para que se calmaran y evitar, no sé, algún tipo de estrés postraumático. Al regresar de la Segunda Guerra Mundial, Ed y Lorraine tuvieron una hija. Ed se inscribió en la Escuela de Arte de Perry, que es subsidiaria de la Universidad de Yale, donde aprendió a dibujar. Como dato curioso, Ed nos cuenta que mientras estaba en esta escuela de dibujo no estaba muy a gusto porque él ya sabía dibujar, aunque quería perfeccionarlo obviamente, y dice que le contaba a Lorraine que él entraba a las clases y los maestros no le enseñaban nada. Le enseñaban de geometría, le enseñaban de trazar líneas, de teoría del arte y estas cosas. Él lo vio como algo totalmente inútil y a los 2 años de estar ahí se sale y él comienza a dibujar. Ellos básicamente vivieron de los dibujos de Ed. Cuenta Ed que
le compró su primer carro a un vecino por $15. Hay que recordar que en ese momento una comida, una entrada al cine, cualquier cosa de ese tipo costaban 15, 20 centavos tal vez. Pero de todas maneras $15 los logró pagar en 3 semanas porque él a la semana vendía pinturas por $2 o $3 y pues se daban una vida realmente de lujos, tenían dinero, la verdad, por estos dibujos que hacía Ed. Y como ellos ya tenían estas experiencias y tenían Conexión, ¿no? sí, esta conexión y además esta pasión por esto de los fantasmas y estas cosas, lo que comenzó a hacer Ed fue se paraba enfrente de las casas que Lorraine pensaba que estaban embrujadas o que sentía que estaban embrujadas, se ponía a dibujarlas y se ponía justo enfrente con la intención de que los vieran las personas que vivían en esas casas. Entonces él dibujaba las casas, dibujaba fantasmas saliendo por las puertas y por las ventanas, y cuando se fijaban que los estaban viendo y que las personas estaban como que preguntándose qué está haciendo este niño enfrente de mi casa dibujando, entonces él terminaba el dibujo, se lo daba a Lorraine y Lorraine iba y se los daba a las personas. Les decía, lo que pasa es que a mi esposo le gusta mucho esto de las casas embrujadas, les hizo este dibujo y ya ellos tenían este gancho para que los invitaran a pasar. Y esto lo hacía Ed con la mera intención de saber si a esas personas les pasaba lo mismo que a él le pasaba. Él siempre fue un escéptico pero con experiencias propias, él quería saber si pasaba realmente algo o qué era lo que estaba pasando. Y así es como lograron entrar a todos estos lugares, platicar con todas estas personas. Y así se van simplemente conociendo historias locales. Hasta 1952, cuando ellos fundan la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que tenía la mera intención de simplemente investigar estos casos. Querían saber qué pasaba, hablar con las personas y ya. Hasta 1965, cuando le pasa algo a los Warren. Esta fue la historia donde ellos conocieron al espíritu de la niña llamada Cynthia. Los Warren entraron a esta casa donde se supone que esta niña se encontraba atrapada. Ed pensó que eso era horrible, que pues es una niña, ¿no? O sea, lo único que está haciendo en este mundo es buscar a su madre y tenemos que hacer algo para ayudarle, ¿no? Ya fue cuando esta organización, más que investigar, ahora se trataba de ayudar también a los espíritus. Ellos se preguntaron entonces cómo poder ayudar a alguien en espíritu. Ed empezó a entrevistar a docenas de sacerdotes y padres de diferentes religiones, y algunos les decían que deberían ir con un psiquiatra, así derecho, ¿no? Ve que vayan, están locos, ¿no? Otros le decían yo bendeciría la casa o haría un exorcismo, pero algunos sacerdotes de la iglesia católica literal le dijeron que ni siquiera creían que existieran esas cosas, ni siquiera existía el diablo para ellos. Entonces esta sociedad dejó de basarse tanto en religión y empezó también a basarse en la ciencia. Cito, busco demonios, pero también busco cualquier otra cosa más. Llevo a los científicos conmigo y buscamos todo lo que podamos encontrar. Luego nos sentamos a hablar y desciframos qué está pasando. Nadie puede llevarnos a sus casas y engañarnos. No podrán decirnos que su casa está embrujada sin estarlo, porque soy un gran escéptico y no se saldrán con la suya. Tengo que verlo, escucharlo o sentirlo para creerlo, es lo que decía Ed. Que la verdad me parece un poco raro porque, no sé, me gustan estos temas, hablamos de estos temas, pero yo no me iría a investigar. Y sobre todo, los Warren eran muy católicos y muchos críticos de ellos dicen que eligieron sus casos en base a qué religión tenían las personas. Eran muy selectivos en solamente escoger personas católicas porque luego llevaban a los padres a hacer exorcismos o bendiciones. Entonces no sé si le creo tanto a Ed, pero eso era lo que él decía, aunque sí se dedicaba a investigar a fondo al parecer. Cabe mencionar que en ese entonces había reconocidos oficialmente por la iglesia una cantidad de 6 demonólogos oficiales, de los cuales 5 eran padres, y Ed, no siendo parte del clero ni siendo parte de la iglesia, fue reconocido como un demonólogo por la iglesia. O sea, la iglesia, aunque él no estuviera afiliado a ellos, lo reconocieron como un demonólogo oficial. O sea, ya más de ser de esos güeyes que salen en el periódico o en la tele,
O sea, literal ya la misma iglesia lo estaba acreditando como alguien que podría ayudarles en casos de posesiones y espíritus. Y también para crédito de Ed y de Lorraine, obviamente, es que ellos no cobraban por las visitas. Pedían que les cubrieran los gastos de viaje, de hospedaje y esas cosas, pero nada más. Hicieron dinero por vender los casos, obviamente, escribir libros y este tipo de cosas. Dieron conferencias también, pero no le cobraban a las familias para investigar. Pues eso está chido, ¿no? O sea, la verdad. Eso te da así como que algún tipo de inclinación a creer que esta pareja pues de demonólogos, de investigadores paranormales hayan tenido como que, no sé, la intención de sí ayudar y desencubrir este tipo de casos, más que lucrar de ayudar a la gente que sentía que tenía problemas de este tipo. Sí, al principio yo debo admitir que sí parece que tienen buenas intenciones. Esta va a ser la primera parte. En otras partes, ya cuando hablemos específicamente de Amityville, leí algunas cosas que me hacen dudar de cuáles eran las intenciones de los Warren ya después. Pero hasta ahorita parece que lo están haciendo por mero interés y también por ayudar a las personas. Y pues en 1970 es cuando conocemos el caso, o uno de los casos más importantes y más icónicos de los Warren, que es Annabelle. En ese año, una madre le compra una muñeca en una casa de antigüedades a su hija, una muñeca de marca Ann Doll. Este es un regalo de cumpleaños para su hija Donna. Ella estudiaba enfermería y vivía en un apartamento con una de sus compañeras, Angie. A los cuantos días de tener esta muñeca en su apartamento, las compañeras comenzaron a notar que aparentemente se movía de lugar. Eran movimientos relativamente pequeños al inicio, como cambiar de posición o moverse de pronto de una silla a otra o cosas así, pero al pasar el tiempo se dieron cuenta de que los movimientos eran mayores y más notorios. Regresaban al apartamento y encontraban a la muñeca en otro cuarto totalmente diferente, las piernas o los brazos cruzados, o la encontraban parada, y algunas veces la dejaban en el sofá, y al regresar Don encontraba que estaba sobre su cama y con la puerta cerrada. Es decir, fue aumentando de intensidad esta aparente posesión de esta muñeca. Además, Annabelle no solamente se movía, como a lo mejor ya vieron la película, también podía escribir. Al mes de que comenzaran todas esas experiencias, Donna y Angie comenzaron a encontrar mensajes en pedazos de papel que decían ayúdennos, como si fueran varias personas pidiendo ayuda, o decía ayuden a Lou. Lou era un amigo de ellas que a veces se quedaba ahí con ellas también en el apartamento, pero lo tétrico de esto es que la letra tenía forma de escritura de niña o de niño y tenía un aspecto pues medio raro o medio horrorífico de alguna forma. O sea, primero que nada, esto ya está para que te dé miedo, ¿no? O sea, mucha gente que conozco tiene miedo a los muñecos, a las muñecas de porcelana, a los títeres. Pero pues si ya ves que la muñeca se está moviendo, ya es para que te asustes, ¿no? Pues en algún momento llegas a pensar de que alguien la mueve del lugar. Pero pues si nada más viven tú y tu roomie y llegan juntas y ves que la muñeca ya no está ahí, pues obviamente yo la tiraría, ¿no? La quemo a la fregada, le echo agua bendita, la llevo con un padre, la metemos en una moledora y la echamos en el mar, ¿no? Ya cuando, si no has hecho eso después de que se movió y ves que empieza a escribir, o sea, que literal llegas y hay pedazos de papel escritos a lápiz, hechos por un niño chiquito y sabes que no hay niños chiquitos ahí, pues ahí sí ya haces eso, no te deshaces de esa madre. Y así no lo haces es porque sabes que o te tienes que atener a que va a pasar algo bien cabrón. Pues sí, estoy de acuerdo. En la película recuerdo que la tiran a la basura, me parece, creo que hasta la queman y de alguna forma regresa, aunque esto no pasa en el caso real, porque las películas pues las editan para darle un toque más dramático, meterle más suspenso, que está bien, es una película, pero en el caso real no pasa esto precisamente. Lo que sí pasa es que una noche Donna regresa al apartamento y ve que la muñeca se había movido de lugar otra vez. Ya se encontraba acostumbrada a que pasara esto, pero esta vez algo no estaba bien.
La ve arriba de su cama, se acerca a la muñeca mientras se apodera de ella un sentimiento de terror, y mientras inspecciona la muñeca se da cuenta de que tiene gotas de sangre en las manos y en el pecho. Aparentemente de la nada, es la única sangre que encuentra, y obviamente Donna se asusta y desesperadas deciden buscar ayuda. Y buscan ayuda de la peor forma posible. Buscan a una espiritista, a una medium, y comienzan una sesión. Entonces a Donna la presentan con el supuesto espíritu de Annabelle Higgins, una chica que dice la medium que vivía anteriormente en la propiedad donde estaba el apartamento, antes de que se construyera el apartamento, pero a la niña, Annabelle Higgins, cuando tenía 7 años de edad, la encuentran muerta tirada sobre el lugar en donde ahora estaba el apartamento. No le dicen cómo murió ni nada así, simplemente una niña que murió en ese lugar. El espíritu le dijo a la medium que ella se sentía tranquila con Donna y con Angie y que quería decirles que las quería. Entonces ellas pues sintieron compasión por Annabelle y por la historia. Entonces Donna, que era la que estaba como pues más asustada, aparte no era su muñeca, se quería deshacer de ella desde hace tiempo, con esta historia se compadece de Annabelle y le da permiso a Donna de quedarse con la muñeca y de quedarse con ellas. Pero pronto se darían cuenta de que Annabelle no era lo que aparentaba ser. Ahí meto otra bandera roja, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, si apelas, ¿no? A tu lado tierno, ¿no? De que pobrecita, era una niña que se murió, pero, o sea, sigue siendo un espíritu, ¿no? O sea, ahora tienes una muñeca, porque para los que vieron la película se veía como una muñeca de plástico, tipo porcelana, pero la verdadera Anabel, la muñeca Anabel era en realidad, o sea, una muñeca de trapo, ¿no? O sea, esos que tienen la cara redondita, ¿no? Y luego los ricitos rojos y luego los chapetitos. O sea, pero sigue siendo una muñeca de trapo medio tétrica, ¿no? O sea, y no es más tétrica que una muñeca de porcelana, pero ya saber que tiene el espíritu de una niña muerta, o sea, pues ahí la neta, si no te deshaces de ella, estás cagándola, o sea, estás regándola bien, cabrón. No importa qué tan bonito te lleves con los niños, o sea, no aceptas uno muerto en la casa, ¿verdad? Y por experiencias propias de tuyas y de Abraham, también sabemos que no es buena idea comunicarte con quien sea que esté poseyendo cualquier cosa. Sea la ouija, sea una medium, sea unas velas, no es buena idea comunicarte con los espíritus. Sí, como mencionas, ya abrir el paso al mundo espiritual, o sea, ya los que conocen de este tipo de cosas, aunque no sean expertos, han escuchado que si estableces contacto con el mundo espiritual, si abres lo que se llama la puerta, no puedes esperar que nada más pase el espíritu de alguien bonito, ¿no? De un niño que ande jugando ahí. O sea, realmente si abres esa puerta tienes que atenerte de que algo muy malo puede pasar. Y prueba perfecta de que esto que estás diciendo es cierto es lo que pasa a continuación. Lou, que era este chico al que mencionan las notas que de pronto encontraban, era amigo de Donna y de Angie desde que comenzaron a tener la muñeca básicamente, y a él nunca le gustó esa muñeca. En varias ocasiones le advirtió a Donna que era malvada, que se deshiciera de ella, pero Donna simplemente lo ignoró, y luego con esta historia de compasión por la niña, por el espíritu, aún menos se quiso deshacer de ella, y resultaría ser un error. Lo que le pasó a Lou fue que estaba dormido en uno de los cuartos de este apartamento y de pronto despertó en pánico. Tuvo una pesadilla que ya había tenido varias veces, una pesadilla recurrente, solo que esta vez algo parecía diferente. Parecía como si estuviera despierto, pero no se podía mover. Se le subió el muerto, como ya conocemos ese tipo de experiencias. Volteaba a ver alrededor de la habitación sin poder distinguir nada fuera de lo ordinario, pero de pronto volteó a ver a sus pies y vio a Annabelle, la muñeca. La muñeca comenzó a subírsele por una pierna, se paró sobre su pecho y se detuvo. De pronto la muñeca comenzó a estrangularlo. Lou, paralizado y jadeando por aire, de pronto se desmayó. La mañana siguiente despertó seguro de que no fue un sueño, así que decidió deshacerse de la muñeca y del espíritu que la poseía, no sin antes tener otra terrorífica experiencia más. No hizo nada inmediatamente, pero ya sabía que tenía que hacer algo.
y otra vez comete el error de esperarse más tiempo. O sea, güey, estás viendo y no ves, o sea, estás viendo que la muñeca que te daba mala espina, la muñeca de la cual ya te confirmaron, o sea, de alguna manera que está poseída. O sea, estás viendo que se te sube lentamente, o sea, imaginen, ¿no? O sea, estás dormido, paralizado y se te está subiendo una muñequita lentamente por la pierna, acercándote a tu cuello. O sea, pues obviamente haces algo, quema esa chingadera, tírale de balazos, móchala con un hacha, haz algo. Pero no, al parecer por la inexperiencia de este tipo de casos, pues estamos chavos, ¿no? Dijo Lu, vamos a deshacernos de ella, pero después. ¿Sabes que no me parece tan extraordinario porque a mí me pasó algo similar? Yo estaba bueno, pienso que estaba despierto, podría haber estado dormido, vi algo y yo hasta este momento yo lo pienso como si hubiera sido un sueño nada más, o una alucinación. No sé si Lu haya pensado lo mismo, pero si ya les dijeron que está poseída, si ya tienen experiencias de que se mueve la muñeca y no es nada más un episodio así de la nada, bueno, ya son varias cosas que pesan y que a lo mejor sí debieron indicarle que debía hacer algo inmediatamente. O sea, sí, o sea, ya, o sea, deshazte de esa madre, ¿no? O sea, si haya sido un sueño o no, ya con el puro hecho de que la niña se mueve y escribe, hubo sangre, mamón, hubo sangre en la escena. Está poseída, te confirmaron. Escribe chingaderas. Te dice cuídate, a ti, o sea, por nombre. O sea, la metes a una de esas madres donde deshacen la madera, ¿no? Una astilladora y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y te vas a misa. Bueno, pues obviamente no hace esto Lu. Y al siguiente día de que pasa esto, él y Angie están estudiando un mapa porque se van a ir de viaje. Y pues, o sea, realmente había mapas de papel porque no tenían celulares. Y están viendo por qué lugar irse, cómo van a llegar y todo este rollo. Cuando de pronto notan que todo se encuentra en un extraño silencio en el apartamento. De la nada, del cuarto de Donna se empiezan a escuchar rasguños que los hicieron pensar que tal vez alguien se había metido a su hogar. Así que Lou caminó hacia la puerta, esperó a que se detuvieran los sonidos y cuando se detuvieron entró y prendió la luz. En el cuarto no encontró nada, estaba vacío totalmente excepto por Annabelle que estaba tirada en el suelo en una esquina. Así que Lou se acercó para investigar. Buscó por el cuarto buscando señas de entrada forzada, aunque todo parecía pues normal, pero cuando se acercó a la muñeca sintió que alguien estaba parado detrás de él. Se volteó rápidamente, no vio nada, pero de pronto se lleva las manos a su pecho, se cae de rodillas y se da cuenta de haber sido rasguñado y de estar sangrando. Su camisa estaba teñida de sangre y al quitársela descubrió 7 marcas de garras sobre su pecho, 3 verticales y 4 horizontales, que además ardían como quemaduras. Güey. O sea, si eso ya no es suficiente, la verdad no sé qué es. Entonces, pues ahí es cuando Donna finalmente, o sea, literal, ya con... Después de todo lo que pasó, la niña poseída, la sangre, las escrituras y todo eso, ya Donna se convence de que, pues fíjate que no es una niña, ¿verdad? O sea, dijo, o sea, se convenció de que el espíritu no era el de una niña, sino algo fuera de lo humano, ¿no? Algo, por así llamarlo, demoníaco. Así que, pues, por fin, o sea, ya cuando ven que es algo del demonio, decidieron contactar a un sacerdote de la iglesia episcopal llamado Padre Hegan, quien de inmediato pensó que este caso requería una autoridad mayor, por lo cual se contactó con los Warren. Al darse cuenta de esto, los Warren se transportaron a esta ciudad, fueron al apartamento, de inmediato se convencieron de que la muñeca no estaba poseída, pero sí que era manipulada por una presencia inhumana. Ed Warren dijo que los espíritus no poseen a los objetos inanimados, como casas o juguetes, ellos poseen a las personas. Aunque un espíritu inhumano puede atarse a un lugar o un objeto, como el caso de Annabelle.
Este espíritu manipulaba a la muñeca y creó la ilusión de estar viva con la intención de llamar la atención, y su intención era la de poseer a un cuerpo humano. Los Warren explicaron que el espíritu en este caso estaba esencialmente en el estado de infestación. Primero comenzó a mover la muñeca para llamar la atención de los ocupantes. Luego, predeciblemente, cometieron el error de llamar a una medium para comunicarse con él, quien tomó provecho de la vulnerabilidad emocional de las chicas pretendiendo ser indefenso, obteniendo permiso de Donna para seguir en el apartamento. Luego comenzó el proceso de terror, manifestándose en movimientos raros, notas, gotas de sangre sobre la muñeca y últimamente atacando a Lou, dejándole además la marca de la bestia. El siguiente paso de la infestación, si se hubieran tardado 2 o 3 semanas más, que la verdad se me hace raro que no lo hubieran hecho, sería el de la posesión humana, posiblemente hiriendo o matando a alguno de ellos. Sabes que no sé por qué 2 semanas o 3 semanas, no sé si haya como un tiempo de espera o algo así, un tiempo de incubación o algo medio extraño, pero la verdad es que sí se tardan mucho. Si yo estoy en esta situación y yo sé que es por una muñeca, ya me dijo una medium, ya me deja marcas en el pecho sangrando, aparentemente nada, y todo gracias a esta muñeca, yo ya le hubiera dado aire desde hace muchísimo. Güey, desde que se aparece en la sala, güey, desde cuando la dejaste en el cuarto, o sea, ya ahí te deshaces de esa madre, quemas el apartamento y te mudas, ¿no? O sea, te cambias de país, te vuelves budista, algo así, o sea, tú huyes de ese mal, ¿no? O sea, porque eso literal no es normal en la vida de nadie. O sea, y aún así, como mencioné anteriormente, o sea, si te dicen que sí, está poseído por una niña, que pobrecita, ¿no? Al fin y al cabo eso no te va a quitar el punto de que es algo que está muerto, ¿no? Y que anda moviéndose en tu casa. O sea, y lo que mencionaste, sí, al parecer los Warren, por ser demonólogos experimentados, sabían que hay ciertos tiempos en los cuales ocurre una posesión. De hecho, también lo pueden ver en varias películas, libros, historias, de cómo al principio se escuchan cosas y luego se empiezan a mover, después se empiezan a interactuar un poco más con los objetos alrededor, luego te empiezan a gritar, empiezas a ver apariciones, que es lo que es la infestación. Después llegas a un momento que es la posesión, que es cuando te empiezan a atacar y empiezan a apoderarse de tu cuerpo. Después de eso te empiezas a hacer daño y hacerle daño a la gente que está a tu alrededor, para al final culminar con la muerte del huésped y otras personas que estén alrededor de este. Y pues para crédito de los Warren y de esta historia, debo admitir que esos pasos o esa sucesión de hechos es muy parecida a la de Annalise Mitchell, que es el caso de el exorcismo de Emily Rose. Ella contacta a los espíritus por medio de la Ouija, así que comete este error de comunicarse, les da, entre comillas, permiso de habitar su cuerpo por esta comunicación y pues se da un proceso muy muy fuerte en el que casi muere. Lo bueno es que se pudo salvar a Annalise, aunque ya murió después por otras complicaciones de salud, no tanto a lo mejor por la posesión, pero eso es últimamente lo que busca el demonio o lo que sea que esté habitando el cuerpo: terminar con la vida de la persona y llevarse el alma a pues a donde se lo quiera llevar. Al final de la investigación, los Warren le piden al padre Cook, que era un padre que estaba más arriba del padre Hagen, que limpiara el apartamento con un exorcismo especial además, que no se dedica a atacar al espíritu, sino más bien a proteger un área. Es un tipo de rezo que tiene 7 páginas de largo, es muy intenso. Y luego Donna les pide que por favor se lleven a la muñeca. La muñeca sigue en exhibición en el Museo Paranormal de los Warren, en una caja que tiene una puerta de cristal para que se pueda ver de frente. Tiene una leyenda que dice no abrir por absolutamente ninguna razón, bajo llave. Mientras la tenían, que todavía no tenían esta cajita, hay versiones de que la muñeca de pronto levitaba, pero después se caía, como que no tenía tanta fuerza por no estar en el mismo lugar. Pero ya cuando la ponen en esta caja,
También hay historias de que muchas personas de pronto tenían rasguños, sobre todo si se están burlando de la muñeca. Y a él le gustaba también contar una historia de un chico que llegó en una moto con su novia. Él se empezó a burlar de la muñeca porque es una muñeca que por sí sola no da miedo. De hecho es una muñeca un poco, pues, graciosa. Se ve medio... Sí, o sea, está muy simple, ¿no? La Sí, está muñeca muy simple. es una muñeca de trapo, al fin y al cabo. Sí, y es para niños, o sea, no es una muñeca, como dices tú, así de porcelana ni cosas así, sino es más bien para jugar, para un bebé, básicamente. Entonces se burla de la muñeca. Ed le dice que no lo haga porque le puede pasar algo malo. Y aparentemente en el viaje de vuelta a su casa, él se accidenta junto con la novia en la moto. Él muere y ella queda muy mal, hospitalizada por un año, pero logra sobrevivir. No nos cuenta quién es, no nos cuenta cuándo pasó ni nada de eso, pero es una historia que cuenta muy seguido Ed. Bueno, contaba Ed cuando seguía en vida y cuando contaba de Annabelle. Todavía lo cuenta, ¿no? Porque se aparece. Dejando esto de lado, esta es una de tantas historias y casos que los Warren llevaron, entre los cuales de los más famosos está la de la familia Perrón, por más gracioso que se escuche el apellido, pero pues en inglés o donde sea el apellido, la familia Perrón fue la que inspiró el caso del Conjuro. Después de eso tuvimos el caso de el demonio en Connecticut, el cual le pasó a Arn Cheyenne. Y es considerado el primer caso en los Estados Unidos en los que se usó como defensa legal una posesión demoníaca, porque los Warren pudieron proveer videos y fotografías no borrosas, o sea, hubo audios, hubo video, hubo hasta policías involucrados en ese caso de posesión donde ellos dieron fe a que realmente pasó. Y fue por lo cual esta familia que salió de una casa de renta en la cual llevaban muy poco tiempo, se habían salido, ¿no?, de la casa por este tipo de manifestaciones demoníacas, y el dueño del lugar pues los demandó. Fue donde ellos ganaron, comprobando que esta casa estaba en sí embrujada, ¿no?, que tenía manifestaciones demoníacas. Bueno, yo creo que más bien fue que la persona creía que esto estaba pasando y por eso se tenía que ir de ahí, porque ya se me hace muy difícil que legalmente se reconozca una posesión, pero de todas formas es parte principal del caso. Y de hecho se usó como defensa legal la posesión demoníaca y fue aceptado, y fue el primer caso en los Estados Unidos que se ganó comprobando una posesión demoníaca como defensa. O sea, ahí literal se ganó, o sea, hay registros de eso. Después de eso tenemos el caso de Amityville, donde Ronald DeFeo mató a toda su familia luego de ser presuntamente poseído, lo cual les vamos a platicar en uno de los episodios próximos, en los cuales Pepe tiene sus reservas porque salieron más casos y más datos sobre esto a la luz, lo cual nos hace ponerlo en duda. Uno de los casos que también los Warren llegaron a tomar fue el famosísimo Poltergeist de Enfield, del cual ya platicamos en uno de sus episodios pasados, en el de posesiones, y que pues sirvió como base para hacer la película del Conjuro 2. Está bastante interesante, tiene muchos screamers, ¿no? O sea, vas a gritar de repente, tiene partes chuscas obviamente porque no deja de ser una película, pero sí está bastante buena si se quieren adentrar un poco más en la historia de los Warren. Esta fue la mini biografía de los Warren, el primer caso importante se puede decir que fue el de Annabelle. Y como decías, Oscar, vamos a seguir platicando de los casos de los Warren porque son muchísimos. Ellos decían que habían investigado más de 10,000 casos, pero hay unos 5, a lo mejor unos 10 que son bastante importantes, bastante icónicos, que además hicieron películas. Y ya les contaremos un poco más de estos casos en siguientes episodios. Para todos aquellos que escuchan Señales Podcast y extrañaban los casos sobrenaturales, pues estamos de vuelta y vamos a traerles casos bastante interesantes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Me acompaña Pepe Pérez y un servidor, Óscar Escárzaga. Buenas noches.